tarde con 25 minutos, gracias por su sintonía. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que, de acuerdo con sus cifras, goza en este momento del 64% de la aprobación ciudadana. Aseguró también que es el segundo mandatario con mejor aceptación en el mundo. Al respecto, Gaspar Vela nos tiene los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que, de acuerdo a sus encuestas, tiene 64% de aprobación de los mexicanos. Y a la pregunta, si hoy fuese la elección de que se quede o que se vaya, y traigo 70 que me quede, 25 que me vaya y 5 que le da igual. En la mañanera de este lunes, López Obrador destacó que, según una encuesta internacional, es el segundo presidente con más aceptación en todo el mundo. Estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial, y he caído con la pandemia 2 puntos. Pero cada quien tiene su medición. Agregó que su mensaje por el segundo informe de labores será este martes a las 9 de la mañana en el patio de honor de Palacio Nacional. Adelantó que será breve y habrá cerca de 70 invitados. Vienen del sector obrero, vienen representantes indígenas, empresariales, representantes de las empresas, o sea, empresarios. Viene una representación de los gobernadores, que es el presidente de la CONAGO. Añadió que también asistirán los presidentes de ambas cámaras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. Para la octava, Gaspar Vela. Gracias, Gaspar. Y para platicar un poco más a fondo este asunto de la popularidad, sobre todo llegando a este segundo informe de gobierno, pero también para platicar sobre otros temas y cómo han ido evolucionando en la percepción de la gente, agradezco mucho la comunicación a Federico Berrueto, el director de Gabinete de Comunicación Estratégica. Federico, director, muy buenas tardes y gracias nuevamente por la entrevista. Me da mucho gusto estar en tu programa, me da mucho gusto estar con tu auditorio y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Pues si te parece bien, esta onda de las cifras de repente puede ser confusa para la audiencia. Nos levantamos y los periódicos tienen unas cifras, las encuestadoras otras, el presidente tiene las suyas. Hay mucha discordancia entre todos los números de popularidad y desaprobación que hemos visto o que tú has monitoreado. Sí, mira, hay alguna discrepancia en lo que está diciendo el presidente y lo que traemos la mayoría de las casas encuestadoras. De cualquier forma, yo lo vería como una discrepancia poco relevante porque todos coincidimos en que la mayoría de los mexicanos, bien sea tiene una buena opinión del presidente, bien sea tiene un buen acuerdo, o sea, la mayoría está de acuerdo con la forma como está gobernando y nosotros agregamos uno que es el de la confianza también que hay en el presidente, que nosotros la medimos a través de una pregunta muy singular, que es, si usted tuviera que dejar su casa, ¿le confiaría las llaves al presidente o al gobernador o al presidente municipal? Y en todos los indicadores, pues lo que estamos viendo es que la mayoría de las personas tienen aprobación del presidente. El presidente disputa mucho los números a detalle, por ejemplo, él está hablando que está sobre 60%, su apoyo y su acuerdo. La verdad es que no es desde mi punto de vista, de mayor relevancia, una vez que casi todas las casas encuestadoras coinciden que la opinión sobre él y sobre su gobierno anda sobre el 53-54%. Se habla y se ha hablado en algunas mesas de análisis justo con base en las encuestas de que una cosa es la aprobación personal, digamos, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya nos compartes tú, hay más o menos consenso, y otra es las políticas exactas, ¿no? Los temas de salud, los temas de seguridad, que no necesariamente lo evalúan a él como persona, sino las gestiones de una administración completa. ¿Qué resaltarías tú? ¿Qué le preocupa mucho más a la ciudadanía en estos momentos? Sí. No, fíjate que primero que estamos ante un fenómeno que no habíamos identificado en el pasado con ninguno de los presidentes,
y es la separación que se hace de la persona con su gobierno. En el caso del presidente López Obrador, él en lo personal tiene una buena evaluación. Sin embargo, la medición que casi todas las casas encuestadoras estamos haciendo respecto al desempeño, y ahí sí vemos que las cifras prácticamente hay una reprobación en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de economía, y es interesante porque reprueban a su gobierno, pero a él lo aprueban. Y esto quizá tenga mucho que ver con el tema de la corrupción. El peso que le dan los encuestadores al tema de la corrupción es tan grande que al parecer o hace pensar que le perdonan todo al presidente con tal de que él sea un abanderado en el combate a la corrupción. Esto no sabemos cómo va a evolucionar en el tiempo. Yo desde hace pues bastante tiempo anticipé que que al presidente no lo iban a afectar ni las malas cuentas de la economía ni las malas cuentas de salud. Hay quien decía que justamente lo contrario era, de hecho, la mayoría de los encuestadores decían que al no haber crecimiento, al no haber medicinas y cosas de ese tipo, el presidente disminuiría de manera dramática. Sí ha disminuido, eso lo tenemos registrados todos, pero la magnitud del fracaso en el gobierno no se refleja con la calidad de la opinión que se hace a su persona. Hay un apartado particular ahora que tocas los asuntos de corrupción que me gustaría tocar y es el de los videoescándalos o los videos filtrados, ¿no? Sin duda han Sí, sido uno de los temas más importantes en el seguimiento de este mes. sí, Y hacen un análisis bastante interesante, ¿no? Si es golpeteo de ida o de vuelta. así es. Bueno, lo que estamos viendo, nosotros medimos primero si la gente estaba de acuerdo en la difusión de los videos o de las pruebas y están totalmente a favor del presidente. Pero, y aquí ese es un tema nada menor, que el presidente también hay un video que lo implica de manera indirecta porque es el hermano con un colaborador de su gobierno donde hay una entrega de dinero. Y ahí lo que vemos es que así como los encuestados quieren en 90% que se investigue a los senadores del PAN, que se haga una investigación rigurosa, también están diciendo que se haga una investigación rigurosa de los videos que implican al presidente, tanto del presidente como de su hermano y de las personas que ahí aparecen implicadas, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el resultado que hay al respecto de que en cuanto a la filtración de los videos, pues se quiere que haya una evaluación. El acuerdo con que Emilio Lozoya, ahí es la gráfica que estamos viendo, sea testigo colaborador, pues la verdad es que no hay un acuerdo mayoritario, 55.6% no está de acuerdo en que no sea encarcelado. El tema no es de que sea colaborador, sino que sea o no sea encarcelado. Entonces, ahí sí hay una discordancia de lo que dice el presidente o los beneficios que le concede el ser un testigo colaborador en libertad y la gente quiere que colabore, pero en la cárcel. Es una primera conclusión muy interesante esta que nos conectas, ¿no? Con todas estas cifras que ha podido recolectar. La gente está cansadísima de la corrupción, todavía peor que cualquier otro asunto, ¿no? De esta administración o de las pasadas, cualquier crisis internacional, global. La gente lo que quiere es que la clase política deje de robarle, ¿no? Del partido que sea, de quien sea. Bueno, esto me parece algo Así bastante es. interesante. Y justo se conecta con otro análisis al que sé que también le han dado seguimiento, Federico, que es el de el juicio, digamos, o pues la posibilidad de que expresidentes rindan cuentas ante la justicia de cualquier manera. Y esto es una deuda que va hasta atrás, ¿no? O sea, creo que no hay ningún presidente al Sí, que se le haya perdonado su gestión. así es. Bueno, primero, las personas están de acuerdo que se les consulte. Aquí Ujú. es un tema de opinión y un tema de legalidad, porque en estricto derecho, pues no hay necesidad de consulta alguna para proceder contra alguien que haya tenido un comportamiento presuntamente delictivo. Entonces, aunque la gente está de acuerdo
que se consulte, también está muy de acuerdo que se proceda si se tienen elementos independientemente de la consulta, ¿no? Ok, ¿y esto ha cambiado? Es decir, a lo largo de las últimas semanas que ustedes han revisado este tema, ¿hay cada vez más gente que quiere que se consulte? ¿Hay cada vez más gente que quiere que se enjuicie? ¿O en realidad se ha mantenido más o menos igual? Lo que sí he visto, y nos compartías la vez pasada, es que, digamos, las figuras van creciendo en enojo, ¿no? De haber sido Salinas, uno de los primeros personajes, si no me equivoco, después fue Peña y Calderón. ¿Cómo ha cambiado también, digamos, la percepción de las administraciones pasadas durante esta administración? Bueno, te voy a decir que lo que no ha cambiado y es una constante es que más del 90% se pronuncia por enjuiciar a los presidentes si estos cometieron actos ilícitos. Es decir, que la consulta misma se obvia. Si les preguntan, es evidente que van a aprobar en una cantidad, en una proporción de 9-1, es lo que dicen las encuestas, pues de que se proceda contra ellos. Pero nuevamente, aquí yo creo que el tema no es de que hay que consultar, sino que si se tienen pruebas suficientes y si se tienen estas pruebas, se proceda en contra de los expresidentes independientemente de consulta alguna, ¿no? Por supuesto. Y para cerrar, estimado Federico, y no quitarte más tiempo, te pregunto Sí, por otra no, gráfica que tienen ustedes, que es la de contexto sí. general. Ya hablamos particularmente del presidente, particularmente de los temas de coyuntura. En general, ¿cómo está la percepción de nuestro país en estos momentos? ¿Va para adelante? ¿Va Bien, medio atorado? así es, nosotros tenemos una pregunta que es el avance del país y lo clasificamos en avanzando, estacando, retrocediendo. Se está estabilizando prácticamente de mayo a la fecha entre 55 y 53.5 que creen que el país está estancado. Y en cuanto a que si va retrocediendo o va avanzando, la cifra prácticamente está empatada, es de 22.5 quienes piensan que está avanzando y 21.7 que va retrocediendo. En otras palabras, la mayoría de la población siente que el país está estancado y esta cifra la traemos prácticamente del 27 de noviembre a la fecha. Es decir, como que hay un desencanto a partir el primer año de López Obrador, no en cuanto a él, sino en cuanto a la situación del país. Estamos pasando, creo yo, a un estado de ánimo más de escepticismo, más de preocupación, desde luego, por el tema de la pandemia y de la economía, y el que teníamos antes, o sea, en los primeros meses del gobierno de López Obrador, era un ánimo festivo. Eso ya se perdió, solamente 2 de 10 mexicanos estarían todavía en ese ánimo. Bueno, con el contexto mundial que estamos viviendo sería raro cualquier otro resultado, me atrevo a decir, ¿no? Si cruzamos estas fechas justo que nos dices de desencanto, no con la figura, sino con la circunstancia, claramente hay un cruce, digamos, de fechas con la pandemia, con la crisis sanitaria, económica y bueno, obviamente las repercusiones psicológicas que esto trae. Te preguntaría, Federico, ahora Al, sí para cerrar, perdón, con toda tu experiencia, es el segundo año de gobierno, más o menos, ¿cómo podemos comparar, si es que se puede, porque no sé si siempre se pueda, pero en estos promedios de encuestas a veces se sí. comparan las administraciones? ¿Dónde estaría Andrés Manuel López Obrador contra sus homólogos anteriores, considerando pues todos estos factores? Porque es complejo, ¿se puede, se vale comparar a pesar de que a él le tocó pandemia, quizá a otro le tocó crisis mundial? ¿Cómo le hacemos para Sí, poder evaluarles? sí se puede comparar, sobre todo porque las cifras de Andrés Manuel López Obrador, en lo personal, ya en este segundo año de gobierno, ya las de Enrique Peña Nieto venían muy a la baja, en el caso de Calderón ya venían a la baja, y en el caso de Fox, que fue un presidente que inició también con cifras en el orden del 80%, lo que estamos viendo es que sí, el presidente López Obrador, a pesar de las malas cuentas, a pesar de los problemas, del ambiente de preocupación que hay, sigue conservando unas cifras, aunque haya habido un cambio de cuando inició a la fecha, pero siguen siendo cifras muy, muy elevadas en comparación con sus antecesores. ¿Dónde revisamos estas gráficas que estamos viendo en pantalla? ¿Son públicas? ¿Alguna cuenta que nos regales?
Así es en gabinete.mx. Gabinete.mx, ahí pueden encontrar el estudio, el seguimiento y también más de 400 investigaciones que Gabinete de Comunicación Estratégica sobre diversos temas, religión, salud, deporte, espectáculos, pueden encontrar de lo que piensan los mexicanos. Y un libro que les recomiendo que también lo pueden bajar, que se llama Mexicanos Cara a Cara, que es una suerte de síntesis de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos 10 años en términos de opinión pública. Pues interesantísimo y sin duda necesario en estos tiempos. Te agradecemos muchísimo, Federico Berrueto, por tu tiempo, por el análisis, por permitirnos también compartir este estudio que hacen ustedes. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Igualmente, muy buenas tardes. Como le decíamos, fue Federico Berrueto, el director de Gabinete de Comunicación Estratégica. Nos compartía su seguimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador en el mes de agosto. Se acaba de publicar 27 de agosto del 2020. Y la conclusión, la importantísima conclusión que además nos detalló muy bien Federico, es: la gente está harta de la corrupción, le preocupa más que cualquier otra cosa en este momento y quiere que todos los involucrados paguen, sean de la administración que sean. A pesar del complicado contexto internacional en cuanto a economía o salud, el presidente, particularmente él en su figura personal, mantiene los altos números de popularidad y nos dice es el consenso en todas las encuestas que ha estado revisando. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos más.